Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de versatilidad. Me encanta, me súper encanta este capítulo porque yo considero que el fieltro es un material súper versátil. Creo que esa es su mejor característica. Porque, ¿Por qué es versátil? Pues porque podemos darle diferentes usos al material. Entonces aquí van a haber manualistas que se van a encargar, se van a hacer unas cosas, hay otras que se dedican a hacer muchas cosas. Entonces digamos que eso me encanta porque como que depende también de la personalidad. A mí me encanta que las personas se enfoquen en eso que les gusta, pero también combinado un poco con eso que les piden, ¿cierto? El material tiene muchos usos. Como te puedes dar cuenta aquí, pues yo tengo aquí algunos proyectos. Yo normalmente no tengo stock porque yo trabajo bajo pedido y lo voy enviando. Pero sí tengo aquí algunas cositas que he hecho a lo largo del tiempo o algunas cosas que tengo por entregar. Pero te quería mostrar algunos ejemplos y pues en el transcurso del video, si no tengo unos ejemplos físicos, te estaré mostrando foticos para que veas ejemplos. Pero recuerda, estos simplemente son ejemplos de cosas que tú puedes hacer, porque este material es tan versátil que te puedes dedicar a lo que tú quieras. Puedes hacer infinidad de proyectos. Muy posiblemente tú has chismoseado Pinterest y seguramente has visto tantas cosas que dices, no, definitivamente yo quiero hacer todo eso, todo me gusta y sí, lo quiero hacer, a mí me pasó. Y yo me sentí, yo dije, no, quiero hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento yo no entendía que todo era un proceso, que yo intentaba hacer cosas que veía en Pinterest y que posiblemente no me quedaban como en la foto, me quedaba un poquito triste al comienzo, pero luego entendí que todo era un proceso de aprendizaje y que cada vez me iban a quedar más bonitos. En mi caso, al ver tantas opciones cuando yo empecé, pues yo me quise dedicar a muchas cosas. Y pues digamos que me ha coincidido en que me gusta variar, me gusta la variedad, pero a mis clientes también les gusta variar. Entonces, digamos, yo he tenido clientes que les gustan diferentes tipos de proyectos, que ya me ven como una opción, por ejemplo, cuando quieren dar un regalo a alguien, entonces ya el siguiente mes cumple otra persona que tiene una personalidad totalmente distinta, entonces me pide para esa persona. Luego cumple de pronto algún familiar, algún niño chiquito que ya le gustan otro tipo de proyectos. Entonces, cuando tú eres una persona versátil, pues claro que tú te puedes dedicar a muchas cosas y puedes darle gusto a ese mismo cliente, pues de diferentes maneras. Pero el tema es que la versatilidad tiene sus pros y sus contras. La versatilidad chévere porque no te limitas, pero tiene otro punto negativo y es que no te especializas tan rápido en todo, ¿cierto? Porque como haces tantas cosas, pues te toca volverte muy bueno en muchas cosas. Entonces, pues no sé, eso es un arma de doble filo. Entonces tú tienes que pensar muy bien qué tan versátil quieres ser. Recuerda siempre que, a lo que tú te quieras dedicar, ojalá que haga juego también con lo que a las personas les gusta. Si tú, por ejemplo, no vas a montar negocio, pues claro, dedícate únicamente a hacer cositas que te gusten, que te encanten. Yo voy a dejar aquí con este material una lista de los usos que se le da al material para que tú le des una ponderación, es decir, del que más te gusta al que menos te gusta. Si tú tienes un negocio o vas a empezar un negocio, pero ya tienes experiencia con clientes, también pon cuáles son las cosas que más te piden, de las que más te piden a las que menos te piden, de esos usos que se le da al material. Y qué bueno que tú ojalá te enfoques en eso que más te gusta, pero que además la gente también más te pide. Yo te quiero contar, por ejemplo, un ejemplo de lo que pasa con la personalidad. En mi caso, una cosa que a mí me preguntan bastante son los libros sensoriales, pero quiero confesar que los libros sensoriales por alguna extraña razón no son mis proyectos favoritos. Entonces, en la lista de gustos, esos libros sensoriales están de últimas. Pero en el mercado sí son cosas que a mí me están preguntando constantemente. En una época lo hacía porque yo decía, bueno, cualquier cosa que yo reciba es lo que lo voy a hacer, todo lo que me pidan. Ya hoy en día pues me gusta clasificar un poco más y por lo menos darme el gusto de poder enfocarme en cosas que me gusten mucho, que realmente yo sepa y en lo que me quiero especializar y por el lado que me estoy yendo. Entonces, mi mensaje realmente es que sigas tu intuición, tengas en cuenta el mercado, no te olvides de lo que te gusta, porque
Yo he visto, por ejemplo, manualistas que se me han acercado y me dicen, mira, es que yo hago esto, pero a mí no me gusta. Yo digo, no, realmente como esta es una pasión, definitivamente tenemos que dedicarnos a algo que nos guste y que guste a los demás. Una ventaja de especializarse en una línea de negocio es que, y si uno lo ve como negocio, es que uno puede encontrar, digamos que su publicidad o sus redes sociales las va a enfocar a un tipo de cliente. Y cuando veamos el tercer módulo vamos a ver lo importante que es tener las características de ese cliente que yo le llamo un avatar, que es ese cliente que tiene ojitos, costumbres, edad. Eso lo vamos a ir viendo que te va a buscar un tipo de persona. Entonces, cuando tú te enfocas en un tipo de proyectos o en un tipo de clientecitos, por ejemplo, los niños, pues haces móviles, haces de pronto personajitos. Cuando te dedicas a eso, que tus consumidores sean los niños, pues tus mensajes siempre van a estar dirigidos hacia las mamitas, que son finalmente las que tienen un celular a la mano. Entonces, digamos que se te va a facilitar porque te vas a especializar en ese tipo de personas, por ende tu comunicación va a estar dirigida a ese tipo de personas y por ejemplo puedes hacer alianzas con almacenes que vendan cunas, que vendan el mobiliario para niños y tú te vuelvas como la proveedora. Eso es una opción, por ejemplo. Si te gustan los niños, pues hay amplias opciones de trabajar en ellos. Como estamos hablando de versatilidad, pues yo quise que me acompañaran algunos proyectos. Yo no tengo stock porque yo trabajo y voy enviando, pero quise que me acompañaran algunos para mostrarte varias opciones. Vamos a hablar de los tipos o la clasificación de tipos de proyectos que puedes hacer, pero vuelvo y repito, con este material no hay límites. Simplemente vamos a hablar o te voy a hablar, digamos, de cómo yo clasifico los tipos de proyectos y con eso te puedes también hacer algunas ideas y revisar de este tipo de proyectos, por ejemplo, cuál te llama la atención, cuál te gusta, cuál dices, uff, a mí me encantaría hacer eso. Porque acuérdate que depende también de nuestra personalidad. Entonces, por ejemplo, la personalidad de Pamela no es tu misma personalidad, pero yo te quiero mostrar un poco de mí y cómo yo he sido tan versátil. Me considero una marca versátil. Si tú definitivamente estás viendo esto como una opción de negocio o ya tienes un negocio, pues definitivamente tus redes sociales tienen que hablar de lo versátil que eres. Eso es muy importante porque otras personas de afuera que no te conocen van a venir y tu carta de presentación van a ser tus fotos. Por ejemplo, pues el Instagram, que es como un catálogo que tenemos nosotras las manualistas, entonces tiene que hablar de lo versátil que eres. Si tú, por ejemplo, aún no tienes clientes o hasta ahora estás empezando o vas a empezar y, por ejemplo, algún tipo de proyectos te gusta mucho y consideras que es como súper atractivo para ti, te recomiendo que trabajes inicialmente en esos proyectos y los publiques, los pongas en tus redes sociales, porque ahí tú vas a empezar como a clasificarte un poco, como meterte en una línea de negocio y las personas te van a empezar a reconocer por ese tipo de productos. Entonces, esa puede ser una buena estrategia. Vamos a hablar de tipos de proyectos. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de la más importante, que es la muñequería. Y van a decir, bueno, pero ¿por qué ese cuadrito está ahí? Ya lo voy a contar. Aquí tenemos muñequería de diferentes estilos. Como digo, estos son algunos de los objetos que yo tengo
simplemente en stock o que están aquí conmigo en este momento por alguna razón, y quiero mostrar porque quiero hablar de cada uno de los personajes, de los tipos de proyectos que tienen por dentro. Dentro de ese tipo de proyectos que se llama muñequería, existe también sus tipos de muñequerías. Por ejemplo, está Luca, que es uno de los proyectos, digamos, más reconocidos últimamente y con los que yo he aplicado, digamos, que he mostrado como mi evolución en la técnica, o no en la técnica porque no tengo una técnica específica y te vas a dar cuenta, sino como que ha sido a través de mucho tiempo que ya he venido haciendo personajes. Los personajes son muy chéveres de hacer y te vas a dar cuenta que si te montas tu negocio o tienes tu negocio, los personajes son muy interesantes porque ya existen personas fanáticas de esos personajes porque son de películas, y esas películas tienen detrás un marketing impresionante y eso hace que sea atractivo. Obviamente además son diseñados, alguien más lo diseñó por nosotros, son personajes hermosísimos, normalmente son muy atractivos, entonces eso permite que uno pueda jugar con ellos, que uno pueda hacer como su propia versión. Para este tipo de proyectos sí tienes que pensar una cosa, y es que tienes que ser una persona muy ágil o muy hábil para, digamos, que interpretar unas formas, porque no siempre son personas, no siempre tienen formas humanas y pueden tener diferentes estilos, diferentes dimensiones. Entonces sí, digamos que sí tienes que pensar que es un camino de mucha versatilidad. Dentro de ese camino de personajes es de mucha versatilidad, pero también es muy atractivo. Importantísimo una cosa, como aquí normalmente son los niños los que les gustan los personajes, porque son los niños que muchos están diseñados para niños y son coloridos y todo, pues es importante que si tú vas a vender, le expliques a tus clientes que estos muñequitos son principalmente decorativos. ¿Por qué te lo digo? Porque los chicos seguramente van a querer jugar con ellos y estos no son juguetes, son objetos de decoración o son muñecos de decoración. Entonces el uso que se le tiene que dar debe ser delicado, porque así nosotros le pongamos líquido protector, que te lo voy a enseñar a hacer en este capítulo. Es importante que le menciones a tus clientes que estos son objetos de decoración de todas maneras y que el uso que se le debe dar debe ser delicado. Que los chicos cuando quieran, pues claro, como han visto que en la película los personajes se mueven, entonces los niños quieren hacerlo porque ellos no tienen la conciencia de que es un objeto delicado. Entonces siempre informar que es un objeto principalmente decorativo. Pero es una opción muy linda, muy muy chévere, la verdad. Otro tipo de muñecos que podemos hacer son imágenes religiosas. Yo, por ejemplo, he hecho muchas virgencitas. De hecho, la tengo en kits. De hecho, en este curso, pues yo estoy compartiendo un video tutorial para que aprendas a hacerlas, porque la verdad es que son hermosísimas. Este tipo de proyectos me encanta porque las virgencitas son objetos principalmente de decoración, y esto hace que pues el uso que se le dé va a hacer que esta virgencita dure muchísimo tiempo. Le ponemos el líquido protector para que permita ser limpiada con facilidad en caso de que le caiga polvo encima, pero realmente me gusta por eso, porque las van a cuidar, las van a como respetar por el simple hecho de ser una imagen religiosa. El tema de dedicarte a las imágenes religiosas es que entras en ese tema incómodo de la religión. Entonces de pronto hay personas que no les gusta que uno adore imágenes, entonces tienes que saber que si tú te dedicas a ellas, pues seguramente ya estás sesgando tu público y te vas a enfocar en personas que tienen esa creencia. Acuérdate que, bueno, eso lo vamos a ver en el tercer módulo, pero vas a ver que es importante que también tu marca tenga unos principios, unos valores que no sean los tuyos necesariamente, pero que tenga como sus propios valores. Entonces las virgencitas, por ejemplo, pues hablarán de unos valores espirituales que tú le vas a querer transmitir a tu marca, y por eso es importante que tú definas si realmente lo quieres hacer. Bueno, porque por ejemplo se pueden hacer virgencitas, además se puede hacer a Jesucristo, se puede hacer por ejemplo el arcángel San Gabriel, que por acá tengo uno, voy a mostrarlo. Entonces date cuenta que puedes hacer muchísimas cosas. No me aguanté las ganas y traje a mi arcángel San Gabriel para que vean, por ejemplo, cómo una imagen religiosa puede ser muy linda, es muñequería, pero definitivamente va a ser para decoración. Entonces pues el uso que va a dar y la duración del muñeco va a ser larguísima, desde que obviamente se le dé el cuidado y se ponga en una mesita. Entonces este uso me encanta.
Otro uso que se le da normalmente es hacer a los niños. En este caso, por ejemplo, yo hago a los niños en esta versión. Esta es una versión cabezoncita, es caricatura. Obviamente está como lejos de ser como una figura humana porque no tiene la proporción, pero digamos que la traje aquí porque quiero mostrar cómo uno puede hacer como un estilo de muñecos y como que se estandarizarlo en la marca y pueda personalizarlo en diferentes formas, por ejemplo, como la ropita. Y listo, ya con eso personalizamos. Yo en una época hacía a los niños de esta manera, ahora los hago un poquito diferentes, pero esta manera me parece como súper linda porque con esta puedes hacer muñecas, pero además puedes hacer personalizados. En cuanto a los personalizados, por ejemplo, acá tengo una muñequita que también hoy en día las hago un poquito diferentes. Esta me representaba a mí cuando tenía el pelo más corto. Y bueno, yo le quise poner detalles como el delantal y las cositas que tenía. Aquí, por ejemplo, en los personalizados, a mí me encanta jugar con los colores del pelo, la piel, los ojos, como la estructura del cuerpo. Me gusta obviamente la ropa. Entonces, bueno, esta también es una idea muy linda que, por ejemplo, a mí me piden muchísimo hacer personalizados de personas. Piénsalo porque puede ser una opción linda. Cuando hablemos de moldes vas a poder eh, analizar cuál es la forma que te gusta y tú misma puedes hacer tus propios personalizados, darle como un estilo y de ahí jugar con diferentes formas. Esta es una super opción porque créeme que la piden muchísimo. En mi caso, pienso que este producto ha sido también un producto estrella porque siento que eso hace como la diferencia, como que a uno le pone como su sello personal y acuérdate que a mí me encanta y siempre lo he dicho, me encanta que uno le ponga su sello personal a los proyectos, entonces este es una forma ideal de ponerle un sello personal. En muñequería definitivamente los animalitos también mandan la parada. Entonces aquí yo por ejemplo tengo dos animalitos, un osito y una ballena. Son unos ejemplos de muñecos que tengo en stock. Y por ejemplo este es un estilo kawaii, que los ojitos son separados, que tiene los ojitos como un puntico negro. A mí personalmente me súper encanta este tipo de animalitos, pero tú puedes elegir animales de muchas clases. Revísate por Google y vas a poder identificar qué estilo te gusta y a partir de ahí puedes crear tus propios animalitos, crearte unos moldes y tenerlos para que cuando te pidan cualquier animal, pues tú ya tengas como un modelo para ese animalito. Otro tema de muñequería que a mí me han pedido muchísimo y que seguramente si tú te dedicas a él también te lo van a pedir son las mascotas, porque son animalitos pero ya son personalizados. Entonces, por ejemplo, puedes hacer perros, gatos, con una foto, entonces puedes hacerlos, puedes personalizarlos, puedes hacer tu propia versión, obviamente en este material, porque esto gusta muchísimo también. Otro tipo de proyectos que piden muchísimo nuestros clientes y te vas a dar cuenta son los objetos de decoración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este material es ideal para darle vida a cualquier espacio. Entonces acá pues es muy amplio. Yo aquí tengo, como digo, solo algunos ejemplos físicos. Igual te voy a ir mostrando ejemplos en fotos. Y mira, por ejemplo, este es un portarretratos, una foto familiar, utilicé retazos, entonces pues esto en un espacio, en una habitación, pues queda lindísimo. Tengo obviamente el cuadro que ya te había mostrado, que en la decoración, en la habitación de un niño queda muy linda. En la habitación de niños, pues maravilloso todo lo que puedes hacer, porque por ejemplo puedes hacer cuadritos con diferentes personajes, superhéroes, animalitos, bueno, realmente hay muchas opciones. Puedes utilizar, mira, por ejemplo, esto es un pedazo de madera, lo conviertes en un cuadro, le pones detrás un gancho y pues con cualquier objeto, esto es un corazoncito relleno, lo combiné con vinilo, adhesivo, pero antes lo pinté y puse algunos adornos, entonces date cuenta que en las manualidades realmente las opciones son muchísimas. Aquí por ejemplo es una cajita, este es un joyero, date cuenta, mira, aquí lo que hice fue forrarlo con fieltro precisamente para que las joyas pues no se vayan a dañar, es muy delicado. Puse una florecita que con las flores nosotros podemos hacer infinidad de cosas. Precisamente en este curso vas a encontrar en los kits que están como un plus, como un regalo que te estoy dando, pues puedes ver la cantidad de flores que se pueden hacer y de esas realmente son un ejemplo de muchas otras.
Entonces, por ejemplo, si te quieres dedicar a las cajitas decorativas que sirven para una sala, una habitación, un tocador, para, pues, que además es funcional también, pues puedes hacer infinidad de cosas. Puedes comprar muchas cajitas de madera y eso lo vamos a ver en los materiales amigos. Puedes comprar muchas cajitas y te puedes dedicar a las flores y esto es súper decorativo. Aquí por ejemplo le puse vinilo y le puse una pedrería como unos brillanticos que también los vamos a ver más adelante. Estas son algunas máscaras que también con retazos hice para decorar. Por ejemplo, esta la pinté, esta es en plástico y la decoré y pues la tengo de decoración en la pared y queda muy linda. También me fascina hacer espejos. Por ejemplo, una cosa que me pide muchísimo son pues obviamente móviles de niños. He hecho muchísimos porque pues el Principito por ejemplo me queda muy lindo, entonces he hecho varios móviles de principitos, de animalitos. Hace poco hice uno de koala. Los móviles en general, no solo para niños, sino los móviles decorativos también quedan hermosísimos. Les voy a mostrar uno muy lindo que tengo acá en el taller. Este móvil te quiero contar lo amplio que puede ser, dependiendo de nuestra creatividad, el uso que se le dé al material. Por ejemplo, no sé si han visto que están de moda los arcoíris de macramé, se llaman. Y lo que yo quise fue hacer mi versión pamelensi y lo que hice fue hacer lo mismo pero con fieltro. Date cuenta que con un poquito de imaginación y un poquito de creatividad puedes hacer muchísimas cosas. Esto no es necesariamente para niños, los móviles también pueden ser para la sala de cualquier casa y la verdad queda hermosísimo, ¿no te parece? Cuando llega la Navidad podremos obviamente decorar nuestro hogar. Por ejemplo, podemos hacer un pie de árbol súper bonito, decorativo, pues que le da mucha armonía a nuestro árbol de Navidad. Porque en esta Navidad, por ejemplo, haces un pie de árbol bien lindo, le tomas una foto, la publicas y qué tal que te resulten clientes por ahí. En objetos de decoración, como decía, pues las flores son muy lindas y pues son súper decorativas. Si lo puedes dar diferentes usos, por ejemplo, como te estaba explicando, lo puedes hacer con una cajita o por ejemplo puedes utilizar las flores para hacer arreglos florales en digamos ponerlas en un florero. O por ejemplo yo te conté que yo hice mi buquet de novia, entonces date cuenta que las flores son absolutamente decorativas, entonces caben en este tipo de proyectos. Otro tipo de proyectos son los objetos didácticos. ¿Por qué? Porque no solo necesariamente tienen que ser decorativos o muñequerías, sino también pueden tener un uso terapéutico, un uso didáctico, sobre todo para los niños. Entonces, como yo contaba, pues se pueden hacer, por ejemplo, los libros sensoriales que las personas buscan muchísimo y que seguro que si te enfocas en ellos tendrás muchos clientes. Yo quise tener esta tetica en la mano porque te quiero mostrar que, por ejemplo, esto puede ser algo pedagógico, ¿cierto? Se le puede dar ese uso. Por ejemplo, hacer las partes del cuerpo, ese puede ser un uso. Cuando nosotros hacemos guantes o títeres, también le estamos dando un uso pedagógico para los niños. Por ejemplo, los títeres de dedo estimulan el desarrollo de los niños, entonces si tú te quieres enfocar en ellos, maravilloso, porque ahí tienes una cantidad de personajes que puedes hacer. A mí me encanta, por ejemplo, hacer a las familias en versión títeres, que me parece maravilloso, y los papitos normalmente lo usan para que los niños creen historias y dejen volar su imaginación y por ende pues contribuye a su desarrollo. Otro uso que se le puede dar a la muñequería es también pedagógico. Por ejemplo, yo hago unos monstruos de colores y esto está basado en un libro para niños. Entonces lo que hace las mamitas que me han comprado estos muñecos es que a través de ellos pueden explicarle las emociones a los niños, que los niños cuando ya empiezan a sentirlas las sepan identificar, las sepan clasificar y se den cuenta que son emociones normales que tenemos todos los seres humanos. Entonces este uso que se le da, aunque no es mi favorito, pienso que si tú te enfocas en él también puedes encontrar muchísimo trabajo, porque hay muchísimas personas que están buscando sus libros sensoriales o los quiet books, porque los mismos profesores ya están recomendando estos materiales para contribuir en el desarrollo de sus hijos, pero además de su entretenimiento. Si hay un niño que va de viaje, pues los papás les encanta
porque como es en tela, pues fácil, pues no se van a herir y van a poder divertirse, además porque como los colores son tan llamativos, definitivamente es llamativo para los niños. Entonces piénsalo muy bien porque esta puede ser una muy buena opción. Se le da a los niños definitiva. Otro uso que se le da a la muñequería, que también puede ser didáctica, definitivamente es el ratón Pérez. El ratón Pérez es un producto que a las mujeres les encanta porque juegan con sus niños, le permiten tener como esa imaginación de que viene el ratoncito por el diente, pero eso es en sí la actividad, pero lo que viene detrás es que las mamitas quieren estimular a los niños para que se cuiden los dientes y que sea un incentivo para que lo hagan con la ilusión de que existe un animalito que viene por los dientes. Entonces eso se vive mucho en Latinoamérica. Tengo entendido que en Europa, por ejemplo, no mucho, o por ejemplo en Estados Unidos no se maneja mucho, pero por ejemplo aquí, pues sí, es muy fuerte el tema de ratón Pérez. Entonces también lo puedes ver como una oportunidad de negocio, hacerte un kit hermosísimo y seguro que encuentras clientes. Otro uso que yo he descubierto y que me gusta mucho, pero que casi no se ofrece, son los accesorios. Como te contaba, pues yo quise hacerme unos aretes bien lindos, vi que funcionaba y en su momento hice una colección completa de accesorios. Todos se vendieron y por ejemplo aquí tengo algunos ejemplos. Además de este, tengo otras hojitas, estas las combiné con un glitter que tenía. Este, por ejemplo, es un pajarito, es un prendedor para una camisa. Por ejemplo, este cactus también. Aquí voy a ir mostrando ejemplos, otros ejemplos de accesorios, pero para que veas, estos son otros aretes. Este, por ejemplo, es un pincito para el pelo, que puedes simplemente conseguir la pinza y te las pones para el pelo. Por ejemplo, esto se usa mucho para los niños. Estas son unas balaquitas. No son esta balaca es la que ves en mi muñequita. Esta balaca me ha acompañado a mí, mejor dicho, desde mis inicios. Es estilo mexicana. Pues Frida Kahlo me encanta, entonces digamos que yo la creé, digamos, pensando en Frida Kahlo cuando conocí México y me fascina mucho. Estas fueron otras florecitas que hicimos. Hoy en día pues yo las haría distintas. Estas son unas viejitas que tengo. Estas para un partido de fútbol de Colombia las hice pero ya con caucho. Entonces lo que te quiero mostrar con esto y te mostraré otras fotos es que realmente los accesorios también son una muy bonita opción para utilizar el material. El tema de los accesorios es que sí es importante que si tú, por ejemplo, te dedicas a hacer accesorios para ti, para tu familia o los quieres vender, importantísimo que le recuerdes a las personas que tienen que tener mucha delicadeza al momento de guardarlos. Es decir, normalmente uno tiene aretes y todos los tiene acumulados en un cajón. En ese caso, el accesorio, el pañuelo en sí, al ser un material delicado, pues posiblemente no va a durar tanto como nosotros quisiéramos. Y sobre todo si no se le da un buen uso, entonces claro, se va a deteriorar muy rápido. Entonces en esto sí debe ser como súper cuidadosa en las recomendaciones que des. Por ejemplo, estos accesorios también, si son en una chaqueta, pues maravilloso porque no les va a pasar nada, van a quedar perfectos. Pero si ya, por ejemplo, se ponen en una camisa y encima ponemos una chaqueta, pues vamos a rozarlo y vamos a tener tendencia a dañarlos. Entonces el tema de los accesorios es un poquito delicado y yo sí recomiendo definitivamente que si te vas a enfocar en ellos, siempre seas muy claro en que tienes que incluir unas recomendaciones. En el tema de los niños, por ejemplo, si se van a hacer pinzas para las niñas, pues claro, el uso, pues aquí puedes hacer infinidad de cosas, puedes hacer caritas de animales, corazones, estrellas, bueno, puedes hacer muchas cosas lindas, puedes jugar con el paño estampado, por ejemplo, en mi caso, este es de paño estampado, puedes hacer cosas muy bellas y seguro que van a encantar, pero tiene que ser con cuidado. Estas son solo algunas formas de hacer, porque por ejemplo hay unas marcas que se dedican a hacer unos accesorios en fieltro hermosísimos. Por ejemplo, hay una marca colombiana que se llama Joyas Blandas, que hace joyas también para algunos artistas y ellos se dedican únicamente a eso y hacen cosas maravillosas. Entonces date cuenta que si tú te especializas, por ejemplo, en accesorios, esta puede ser una idea de negocio, te enfocas y puedes hacer cosas demasiado hermosas y te puedes volver alguien muy importante en ese tipo de productos. En el tema de accesorios, por ejemplo, y te mostraré unas fotos,
A mí me súper encanta decorar sombreros. Entonces alguna vez estuve en el Eje Cafetero en Colombia, que es hermosísimo, y allá pues hay un sombrero que es muy conocido, que es el aguadeño, y yo un día pues simplemente estaba ahí, vi los sombreros y dije, qué lindo ponerle unas flores, unas rosas, quedaría hermosísimo. Y te quiero decir que sombreros, vendí muchísimos sombreros, me dediqué a los sombreros, sino que digamos que no me enfoqué tanto en ellos después, fue porque el tema del empaque y el envío y la caja tenía que ser muy grande, por ende el envío pues digamos que era más costoso. Entonces date cuenta que también depende de lo que te vas a enfocar, tienes que pensar en cuál sería ese empaque ideal y eso lo tienes que contemplar, aunque eso lo hablamos en fijación de precios. Pero los sombreros quedan hermosísimos, por eso te digo, si tú tienes la visión y la creatividad, no tienes que tener límites, no tiene que estar creado. Simplemente tú puedes ver un objeto y decir, hay unas flores que quedarían hermosísimas, y ese puede ser tu producto estrella. Asimismo, las gorras también me gustó ponerle flores una época, también vendí las gorras. Como, como lo he contado, como lo conté desde el comienzo de este curso, pues definitivamente los boutonnières y los ramos de novia, los bouquets, quedan hermosísimos en este material. Esto lo clasifico también como accesorios. La quinta clasificación la llamo funcionales. En esta clasificación están los bolsos, monederos, los llaveros, separalibros, accesorios de cocina, los monederos. Yo aquí, por ejemplo, tengo muy poquitos ejemplos porque, como digo, pues no tengo mucho stock, pero te quiero mostrar, por ejemplo, esto es un bolso hecho en lona y los detalles los hice en fieltro. ¿Listo? Hice una carita de un mapache y le puse también aquí unos adornitos. Bueno, esto es un ejemplo de uno de los bolsos que vendí una cantidad y me quedó esto. Este, por ejemplo, fue uno casi que de mis primeros proyectos, porque a mí antes me gustaba hacer monederos. Entonces tiene su cremallera y pues es de Catrina, que me fascina el arte mexicano. Y bueno, este es el monedero. Un llavero que tengo guardado, esto es una estrella roja. Entonces bueno, aquí estos son algunos de los ejemplos, pero como te digo, pues puedes hacer una cantidad. En este tema de los funcionales, y por eso lo dejé como de últimas para que hablemos de eso. Por ejemplo, este es un monedero y el tema del monedero es que el monedero normalmente lo tenemos en el bolso, ¿cierto? Entonces digamos que este fuera mi bolso, entonces yo lo voy a guardar siempre ahí. Entonces yo lo voy a estar sacando y lo voy a estar metiendo, y lo voy a estar sacando y lo voy a estar metiendo. El tema de los monederos es que, como te decía, pues puede, por el tipo de material que es tan delicado, cuando tiene mucho roce con otros objetos, pues va a tener tendencia a dañarse. Podemos poner el líquido protector y vamos a hacer que este proyecto pues dure un poco más. Pero el tema de este tipo de proyectos es que duran muy poquito, y nosotros, si digamos queremos como negocio, pues nuestros clientes van a quedar como un poco tristes porque van a sentir que compraron algo y que no duró tanto. ¿Pero por qué? Porque el uso va a ser de uso y abuso, digo yo. Entonces, no sé, pues tú te puedes enfocar en ellos porque son lindos, porque te puedes inventar un montón de cosas. Por ejemplo, un forro de celular. Pues claro, el uso se lo puedes dar, o sea, lo puedes hacer, tú lo puedes vender y seguro va a ser llamativo. Pero date cuenta que tu cliente de pronto te paga, te está valorando, que está hecho a mano, pero de pronto no dura tanto como tú quisieras, y tu cliente muy posiblemente pues no vuelve a ti porque dice, no, esto se dañó muy rápido. Entonces si ya de pronto piensa en una opción como un muñequito decorativo que sí le va a durar, pero pues ya vio que pues se queda como con esta impresión, ¿cierto? Entonces no sé, piénsalo muy bien. Lo mismo ocurre con los llaveros. Los llaveros pues claramente es de las cosas que más gustan, sobre todo cuando estamos hablando de recordatorios. A las personas te van a pedir mucho recordatorio para primera comunión, para cumpleaños, sobre todo los temas que son como temáticos, los temas temáticos, perdón. Pero cuando los cumpleaños son temáticos, por ejemplo, pues a las mamitas les gusta mucho incluir en las sorpresitas pues un proyecto que sea personalizado. El tema de esto es que pasa lo mismo que con el monedero. Los llaveros, pues uno tiene las llaves van a rozar el material y van a estar metiéndolo y sacándolo de un bolso o de un morral o lo que sea. Entonces, pues muy posiblemente pues se va a malograr el material por lo que es delicado. Entonces, no sé hasta qué punto pues sea como estratégico. Por otro lado, algo que yo me he dado cuenta con los llaveritos es que, o con los recordatorios, a mí me pasa, no sé si sea tu caso, es que las personas normalmente los quieren muy económicos porque necesitan comprar varios.
Entonces uno normalmente lo da muy económico, da este tipo de productos muy económico y pues de todas maneras, si tú lo coses a mano va a tener tiempo, entonces casi que la utilidad de este tipo de proyectos pues es bajita. Bueno, entonces eso también lo tienes que tener en cuenta en caso de que te quieras dedicar a este arte ya viéndolo como negocio. Un uso que sí pues, se le puede dar, por ejemplo, a los llaveros es que no se use para llaves, sino para decoración de bolsos o morrales. Ese es un buen uso que se le puede dar. Y bueno, hasta aquí llegamos con el tema de la versatilidad. Espero no haberte desanimado con algún proyecto que tú quieras hacer. Realmente no es lo que busco. Yo lo que busco es que tú veas la cantidad de opciones que hay y que pienses y te dejes llevar por tu intuición. Que pienses muy bien cuál es el tiempo de vida que quieres que tengan tus proyectos. Si quieres que sea de corta o de larga vida, pues debe ser muy estratégico a la hora de escoger cuál es tu línea de negocio y que si vas a elegir una línea de negocio un poco riesgosa por el uso que se le da, pues siempre lo comuniques muy bien a tus clientes, obviamente en caso de que quieras que esto se vuelva un negocio para ti. De verdad deseo que te enfoques en cosas hermosísimas. Deseo que te dejes llevar por tu intuición, que lo que hagas sea lo que te guste, tengas en cuenta la opinión de tu cliente, pero ojalá que sea lo que te guste porque es en lo que te vas a dedicar y por lo que vas a pasar horas sentada trabajando en ello. Chao, chao, ya nos vemos.